¿O no? Bueno, entonces nosotros la semana pasada vimos pues un temita muy puntual, diagramas P&ID, que qué es lo que traducen, qué es lo que significan. ¿Alguien se acuerda qué traduce? Diagramas P&ID. Diseño de planos industriales, algo así. Diseño de planos industriales. ¿Todos coinciden? No, pues no sé, algo así parecido. Me acuerdo que es type de No tubería sé, y no diagrama. sé lo que dice, pero miente. Bueno, para aquellos que no lo recuerdan, traduce diagrama de instrumentos y tuberías. Sí, P&ID, de sus siglas en inglés, Piping and Instrument Diagram. Diagrama, notaciones. Sí, y entonces simplemente consta de un diagrama esquemático donde cada equipo está representado por funciones. Sí, es decir, por una identificación alfanumérica donde las letras significan unas cosas y los números simplemente a qué clase pertenecen. Y dependiendo pues las letras, entonces el elemento puede registrar, controlar, transmitir, indicar, en fin. ¿Qué significa o qué representa la primera letra? La variable, ¿no, profe? La que se... Correcto. Bien, la variable de proceso, la variable a la que está destinado esa situación. Entonces, si notaron, pues no sé quiénes han abierto el taller, hay unos esquemas, Pues, Steven, cierre el micrófono. hay base. Y el último punto ya es al contrario, ya no es identificar o explicar lo que hay en cada circulito, sino que yo les doy unos elementos y ustedes deben hacer el diagrama. Entonces vamos a hacer algunos ejemplitos antes de continuar con la clase. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Primero que todo, hay que aplicar mucho la lógica. Entonces, por ejemplo, flujo, ¿dónde se mide? En el lugar, profe, el lugar, tuberías, ¿o qué? En las tuberías, correcto. No mide flujo en tuberías. Presión, ¿dónde puede medir? También También en tuberías. tuberías. Tuberías o en un Tuberías. tanque cerrado. Bueno, Sí, ¿qué? también puede medir. O en un tanque cerrado, en un tanque presurizado. Sí. Como las pipas de gas. Como una pipa de gas, correcto. No podría medir presión en una pipa de gas. Nivel, ¿dónde se mide nivel? En un tanque. En un tanque. ¿Qué es? ¿En los tanques? Correcto. ¿Dónde se puede medir temperatura? En la caldera. En un La tanque también. caldera. La tubería en un tanque también, la caldera. Correcto. Temperatura puede medir casi que en cualquier lugar. Sí, entonces vamos a hacer unos primero. Entonces digamos que vamos a medir nivel. ¿Sí? Entonces para el nivel vamos a necesitar entonces un tanquecito, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a medir nivel en este tanque. Para medir nivel, entonces, ¿qué se requiere? Un sensor, un transmisor. Una conexión. Un sensor o un transmisor, correcto. Entonces uno dice, bueno, un sensor o un transmisor y eso dónde se consigue o qué pitos.
o cómo es el símbolo más bien, porque dependiendo, lo que uno vaya a usar es el símbolo. Entonces, uno se va a la norma, a la 5.1, y se va para la parte de los sensores. ¿Sí? Y entonces allí están los simbolitos de sensores de análisis, flujo, temperatura, presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a medir nivel. Entonces, nos vamos aquí. Profe, ese documento ya no lo Señor, subió. Ese documento ya no lo subió. yo ¿Cierto? creo, no estoy seguro. Dice que ingeniería básica y dice, sí, sí, señor, ya la subí. Gracias, Listo. profe. Página 41. Bueno, estos son de flujo. Si notan, aquí a lo izquierdo es donde está el tipo de, de, de variable. Entonces, por ejemplo, acá están los de nivel. ¿Sí? ¿Cuál quieren que usemos? Entonces, uno por desplazador externo, uno por radiación, sónico, uno continuo, sí, uno por radar. Digamos que vamos a usar este por radar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se supone que se pone un sensor de nivel? Generalmente se coloca en la parte superior. ¿Sí? Generalmente se posiciona en la parte superior. Pero hay transmisores, por ejemplo, que se posicionan en la parte de abajo, como son los de presión hidrostática, que hay una relación directa entre la presión y la altura del tanque. Pero vamos a usar, digamos que el de radar. Entonces, ponemos nuestro sensorcito, nuestro sensor de radar. Sí, vamos a ver bien el simbolito y viene con una onda acá. ¿Sí? Ahí está nuestro sensor. Y por defecto, o pues no por defecto, sino por lógica, ¿cómo se llama este elemento? Un sensor de nivel, ¿cómo se llama? Según lo que vimos la semana pasada. Un instrumento, ¿no? Correcto. Pero según la tablita, según esta tabla, ¿cómo se llama a un sensor? LET, Un transmisor, ¿no? ¿L, profe? ¿Cómo se llama? no sería LET. LET. No, si notan, la letra E, si estamos hablando de la variable voltaje, pero si no, véalo acá, sensor, elemento primario. ¿Sí? Todo lo que son sensores son E. Es decir, todos estos elementos, todos estos dibujitos son E. Lo único que toca decir es de qué variable es la E. Entonces, ¿de qué variable es este elemento? De la L, ¿no? Correcto. Como es de nivel, es L y simplemente una LE. Y el lazo, digamos que es el lazo 123. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos posicionado un sensor en el lazo 123. Está en campo, entonces una bolita así simple, sin nada en medio. ¿Sí? Listo. Ya tenemos entonces nuestro sensor. Ese sensor, ¿con quién se habla? con la PLC. ¿Directamente? ¿Será eso posible? No, no, no. ¿Ninguno? Con un conversor. Con un No sé. conversor, bueno, de pronto, claro que sí. Claro que el conversor de un sensor, ¿cómo se llama?
Un acondicionador, ¿no, profe? Bueno, pues resulta que los sensores se deben hablar directamente. Ustedes me hicieron una presentación, no nada más la semana pasada, sobre esos elementos. Transmisores. Correcto, el transmisor, recuerden que el transmisor del sensor generalmente lo venden, digamos que como una unidad, pero por ejemplo, en la mayoría de los casos de, ¿cómo se llama? De los transmisores de temperatura, ustedes me decían, se les puede conectar una, una RTD, una PT100, un termopar, ¿sí? Porque el sensor y el transmisor vienen aparte. Pero hay unos elementos donde el sensor y el transmisor vienen como una sola unidad, ¿sí? Sin embargo, en los esquemas generalmente se ponen como dos elementos aparte. Entonces, por ejemplo, este elemento, que si es por, miremos a ver, dijimos que era por qué, por radar, generalmente genera, valga la redundancia, una señal de eléctrica. Entonces, esa señal eléctrica viene acá y esa dice habla con el transmisor. ¿Sí? ¿Cómo sería un transmisor de nivel? ¿Cómo se identificaría? ¿Cuáles serían las letras? LT no. Correcto, un LT. Si el elemento no indica, simplemente LT. Si indica, si fuera indicador, entonces sería LIT. ¿Sí? Transmisor indicador de nivel. Pero como no indica, simplemente no dijimos nada de que indicaba, entonces simplemente es un LT, transmisor de nivel. ¿Sí? Ahora sí, ese transmisor, ¿con quién se habla? Con la PLC ya. Correcto. Generalmente, ¿dónde hay un PLC ubicado? Y al inicio del proceso, para manejar todo. Al inicio. ¿Será correcto decir al inicio? En un gabinete, No profe. sé. ¿Dónde, Juancho? En un gabinete. En un gabinete, correcto. Entonces, piloso, entonces digamos que está en gabinete, ¿sí? Que es un PLC y que simplemente es accesible al operario. Bien, entonces, ¿cómo sería el controlador de nivel? ¿Cómo sería un controlador de nivel en las letras? LC. LC. Correcto, un LC del lazo 1, 2, 3. ¿Sí? Ahí está muy bien. Profe, ¿por qué LC? L de nivel. Todos deben tener L porque es de nivel. Y C es controlador. Pero entonces eso no va a la PLC. Pues eso no haría la. Y un PLC y un controlador no es un PLC. Y un No, PLC. sí, pero me refiero a que ese no. Ese es un PLC aparte. Pues son PLCs aparte, ok. Porque aparte, no es No que, sé. no es que esté aparte, es que está ubicado en gabinete. Acá. ¿Se recuerda esto? Sí, sí. ¿Sí? Esto quiere decir que está en gabinete o que, por ejemplo, si no le hubiera puesto la línea, quería decir que está localizado en campo. Pero un PLC en campo, pues no sería, digamos, lo ideal. Entonces yo lo coloqué, en la segunda parte le puse la rayita en medio, y te localicé enfrente de un panel central, visible al operario y normalmente accesible. Pero me refiero a que en el proceso, o sea, se van a variar diferentes PLCs. Se refería al mismo PLC del proceso. Sí, sí, usted puede usar el mismo PLC para varios, perdón, para varios, un mismo PLC para varias variables. ¿Sí? Entonces, con un solo PLC podemos controlar este nivel, podemos controlar por acá un flujo, ahorita hacemos uno de flujo acá al lado. Listo, ¿Sí? profe. Y va a indicar, o sea, lo que vamos a indicar es diferentes lazos.
pero puede ser el mismo PLC sin ningún problema. ¿Sí? Ah, Listo. Entonces, ¿con quién se habla ese PLC? ¿A quién le envía señal? Una Con el válvula, ¿no? servidor, no. Ah, bueno, sí. ¿Con qué? Pudiera ser una válvula Bien, puede ser una válvula. o una Entonces, bomba. a una bomba, perfecto. Le puede hablar a una bomba o a una válvula. Sin embargo, generalmente un PLC no le habla ni a la bomba ni a la válvula directamente, dependiendo cuáles son. Por ejemplo, si son una bomba, sería raro ver una bomba a 24 voltios industrial. Sería una bomba 220, entonces él se tendría que hablar es con un Al control controlador de de la bomba. frecuencia, con variador de frecuencia o variador de velocidad. ¿Sí? Y si es una válvula, la válvula debe tener un posicionador, es decir, un conversor, que simplemente vamos a colocar acá. Entonces, digamos que es una válvula, ¿sí? Entonces este le manda señal eléctrica a un conversor, ¿sí? Que pasa de corriente a presión, ¿sí? Es decir, un conversor que pasa de voltaje a presión de aire. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que es una electroválvula proporcional, una solenoide proporcional. ¿Sí? Y finalmente, ahora sí, este se puede hablar con nuestra válvula. Como ya cambió a neumática, entonces ya el tipo de señal cambia y es esta cosita de acá. Digamos que nuestra válvula sea esta. Sí, este es un simbolito de nuestra válvula proporcional. Y simplemente, bueno, y el tipo de válvula, pues ya de bola, de mariposa, de lo que ustedes consideren, digamos que va a ser una de bola, ¿sí? Y ahí ya tenemos el control del lazo. Entonces ya simplemente aquí viene un flujo. Entonces acá viene un flujo, ¿sí? El flujo es el que se manipula y el que se controla, entonces es el nivel. Entonces, ¿sí? Ahí donde está, ya tenemos nuestro lazo de control de nivel. Se lee, se sensa con un sensor o elemento primario de medida por radar, ¿sí? Este le envía señal a un transmisor, el transmisor adapta la señal a niveles industriales y lo envía hacia el PLC. El PLC genera el algoritmo de control y envía su señal de control hacia un conversor de corriente a presión. Dependiendo de lo que le llegue el PLC, ese conversor va a dejar pasar una cantidad de aire que es el que va a activar la válvula neumática, dejando pasar más o menos flujo. Bien, ¿alguna duda sobre esto? No, Melita, profe. Perfecto. Vamos a hacer entonces ahora, inclusive ahí mismo, vamos a hacer un lacito de control, el lazo de control 124, ¿sí? De flujo. Vamos a controlar flujo sobre esta tubería, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere para controlar flujo? Siempre son los mismos elementos. Siempre requiere un sensor, un transmisor, un controlador y un actuador. Y dependiendo qué actuador sea, pues obviamente será el tipo de elemento. Entonces, lo primero, un sensor. Listo, entonces nos venimos acá para los sensores. Sensores de flujo. Entonces venimos, sensores de flujo. ¿Qué sensor de flujo quieren? Por Coriolis, un ultrasónico, un flujómetro térmico, un flujómetro magnético, un vortex, cualquiera. Pidan que hay de todo.
Profe, si uno en el caso pone un flujo macrotécnico, ¿entregaría dos variables o qué? Sí, tiene la capacidad de medir las dos variables al mismo tiempo. Tal cual. SS. El 20. El Listo. 20. Un vortex. Bueno, una tercera opinión para desempatar, un vortex o un térmico. El Un Coriolis. vortex, profe. Berracos. Por ahí escuché vortex una segunda vez, entonces bueno, quedó el vortex. Chapas. Entonces, ¿dónde se debe ubicar el sensor? Si lo que necesitamos controlar es nivel donde ponemos el sensor, flujo donde ponemos el sensor. A la salida de la tubería, no. A la salida de la tubería, correcto. Entonces, voy a ubicar nuestro sensorcito. Miremos a ver acá cómo es la... Acá y una linecita acá. Supuestamente ese es. Bien, ahí ya tenemos nuestro sensor, que obviamente esto es... ¿Cómo serían las siglas? Digamos, eso es un sensor. ¿Cómo serían las siglas? F. Correcto. Un FE y dijimos que era el lazo 124. Bien. Este tocaría mirar qué tipo de señal entrega. Un vortex. No tengo ni idea qué señal entrega un vortex. Voy a suponer, sí, por cosas de la vida, que es de tipo capilar. Entonces uno se viene para acá. Ah, creo que acá no lo tengo. No, no lo tengo. Entonces digamos que sea, bueno, una señal indefinida. ¿Sí? En este momento yo no la sé. Entonces voy a usar la 4 que dice señal indefinida. ¿Sí? Que simplemente es una línea continua con una sola línea cruzada. Entonces, ¿a quién le debe enviar señal ese sensor? ¿Cómo Un profe? ¿Me repite? transmisor. A un transmisor. Un transmisor, Siempre profe. es igual. Bien, muy bien. Entonces tenemos un transmisor. Ese transmisor, digamos que esta vez es un poquito más, un poquito mejor que el que teníamos antes. Entonces esta vez este transmisor sí puede indicar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo serían las siglas? FIT. Correcto. Entonces, en primer lugar, la variable es flujo. Entonces, ya la F. La función secundaria es indicar. Entonces, perfecto. Y la principal es transmitir. Entonces, es un FIT de 124. Perfecto. Ahí está bien. Y voy a hacer una cosa adicional. Voy a meter este elemento en un gabinete. Ahí lo metí en un gabinete. ¿Sí? Listo. Entonces ese transmisor finalmente, ¿a quién le debe enviar la señal? Al PLC. Tal cual. Nos venimos acá. Pero digamos que esta vez no teníamos presupuesto y tocó con un computador de nosotros. Entonces vamos a ver cómo es un computador. Venimos por acá y miremos a ver cómputo. Véalo acá. Sistema de cómputo. Es simplemente un hexágono. ¿Sí? Entonces voy a hacer, entonces ya no va a ser un PLC, sino que un hexágono. Bien, y obviamente está en gabinete. No, es más, no lo pongamos en gabinete, pongámoslo escondido. ¿Cómo es que esté escondido? Que no sea visible. ¿Cuál sería? Es con rayitas puntiagudas, Correcto. punticos. Puntiagudas. Listo.
Sí, señor, pero si es con lineecitas así. Entonces ahí ya decimos que lo está controlando simplemente un sistema de cómputo, pero el sistema de cómputo no es accesible al operario, ¿sí? Y entonces, cómo serían las siglas? Muchachos, ¿cómo serían? ¿Alguien ahí Profe, ¿en qué sobrevive? página está la tabla? Señor, ¿En qué página está la tabla, profe, del la PDF? página se encuentra en la tabla. La tabla está en la página 30. ¿Ninguno sabe qué sigla va para un controlador de flujo? FK. FC no. ¿Por qué la K, don Anuar? FK. ¿Por qué la K? Porque es una estación de control. Bueno, hasta tiene Porque dice que lógica. su función sí. Tiene lógica, sin embargo, no es lo adecuado, porque la estación implica todo una estación grande con joystick, como un pequeño cuarto de control. Sí, y este solo es un dispositivo. Entonces FC. Correcto. Esto es un FC. Ah, pucha, yo sí estaré grabando la clase. Sí, Ah, pero se sí. la está grabando. Listo, esto es un FC. Digamos que obviamente, ese computador tiene buena memoria, entonces también va a guardar, va a registrar. Entonces, ¿cómo lo colocaríamos? Va a controlar y va a registrar. Profe, Señor, una pregunta. ¿Por qué no puede ser un FY? un FY. ¿Por qué no puede ser un FY? Bueno, dice relé, cómputo, o bueno, si ese compute, no es de. ¿Qué traduce ese compute literalmente? Compute, Como verbo. computar, no Pero ¿qué sé. es computar? ¿Qué es computar? O sea, propiamente, vamos a ver, compute, calcular. Calcular. Correcto, eso no es un equipo de cómputo como tal, ni es una acción de cómputo, sino algo un elemento simplemente que hace cálculos. Y no es propiamente este de acá. Por eso una pregunta, Señor, ¿de qué nos sirve a nosotros tener, digamos, el computador y que no lo pueda coger ningún operario? ¿Para qué se utilizaría la información que llega ahí? usted lo puede transmitir a otro elemento. Por ejemplo, nosotros podríamos coger y transmitir todo lo de este elemento vía. Uy, perdón, si para hacer las cosas rápido me quedan de feas. Yo podría coger esto y transmitirlo simplemente a un servidor o a un panel central, ¿sí? Donde sí se puede hablar. Por ejemplo, acá, ¿qué tipo? Esa línea con bolitas. Esa línea con bolitas, ¿qué tipo de señal es? ¿De comunicación al PLC? Correcto, De eso pues comunicación, algún protocolo, y entonces por acá yo puedo estar hablando ya con un sistema,
con el, digamos, el cuarto de control. Digamos que esto es el cuarto de control. En fin, entonces nadie puede acceder a ese equipo porque el proceso no es modificable. Entonces nadie debe acceder a él. Pero él puede estar enviando información a otra parte. O puede estar subiéndolo a la nube. O, en fin. ¿Sí? Pero Listo, entonces, pero entiendo. bien. Entonces, ¿cómo harían las siglas si este computador está registrando? Pero pues que esa definición de esa imagen, de esa tabla está como malita. ¿La de la normal o la diapositiva? La de la diapositiva. La de la norma Esa está en la con la página 30. identificación. Ya, la norma está en la página 30, por si se requiere mejor resolución. No sabría decirle, profe, no podría ser un multifunción. Multifunción es, pero lo que no puede ser es multivariable, porque por el momento estamos haciéndole a una sola. ¿Qué sería un ¿Sí? FU? Un FU, multifunción. Bueno, sí, podríamos dejar, sino que multifunción es, digamos, si las funciones son explícitas de la tabla, no se usa multifunción. Si se usan varias funciones de las cuales no está en la tabla, es mejor. Pero resulta que si tenemos registro, es record, es la R, record, registro, grabación, como lo quieran poner, es record. Y lo otro que está haciendo es controlar. Entonces sería una FRC, un FRC. Inclusive creo que ese está en el taller. Sí, creo que hay un FRC en el taller, un FRC, un controlador registrador de flujo, ¿sí? Del lazo 124. Vea, este elementico, inclusive este está muy apropiado para lo que voy a decir. ¿Cuánta información no tiene este? Bueno, de una vez lo voy a poner a comunicar y ya les comento. Vamos a ponerlo conectémoslo con una bomba, ¿sí? Pero la bomba, obviamente, a 220, entonces requiere un elemento adicional. Entonces, digamos que lo conectamos a una bomba. Bien, digamos que lo vamos a conectar a esa bomba. Para conectarlo a esa bomba, la bomba requiere entonces un variador de frecuencia, ¿sí? Entonces es un controlador secundario que podríamos dejarlo en campo o directamente desde el mismo gabinete. Vamos a dejarlo en el mismo gabinete y es un controlador de velocidad, un speed controller. Eso es un variador de frecuencia, variador de velocidad, el 124. Este es simplemente señal eléctrica y sale señal eléctrica. Ahí acabamos de poner esto. Ahora, solo este simbolito con esas tres letras, vea toda la información que tiene. Esto es un computador que está en panel central, pero no es accesible ni visible al operario. Su función es controlar, registrar la variable flujo del lazo 124. Transmite señal por protocolo industrial a cuarto de control. Recibe una señal eléctrica y envía una señal eléctrica. Todo eso está implícito en este simbolito. ¿Sí? ¿Y aquí dónde Profe, está, una pregunta. señor? Digamos que ahí a ese computador le está llegando a la variable flujo, ¿cierto? Sí, señor. Y si yo quiero que ese mismo computador también reciba la variable temperatura. Se indica como si fuera parte. Se indica, Ok, entonces vamos a hacer un lazo de temperatura también. ¿Sí? Por ejemplo, pues ahí listo. en este momento tenemos dos lazos. Tenemos de control, de nivel y de flujo. Se hacen ver como si fueran dos equipos diferentes. En las Sí. especificaciones se pone que es el mismo PLC. Simplemente como son lazos de control aparte, entonces se hacen ver como si fueran equipos aparte.
Sí, Entiendo. claro que aquí sería imposible, pues porque uno es un PLC y otro es un computador. Vamos a hacer acá un tercer lazo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ah, bueno, ahí donde está, ¿será que falta algo? El lazo de flujo, el lazo de nivel. Nosotros podemos colocar elementos adicionales, ¿sí? Como indicadores eh, secundarios. Por ejemplo, en la norma también nos dice que nosotros podemos, acá, por ejemplo, noten que después de nivel sigue presión, ¿sí? Y después de presión, temperatura. Y después de temperatura hay otros. ¿Qué son los instrumentos secundarios? ¿Sí? Y vuelve a ver, flujo, nivel, presión. Por ejemplo, este nivel, digamos es, vamos a ver qué traduce. Gauge glass externally. Entonces, vidrio medidor montado externamente en un recipiente o tubo vertical. ¿Sí? No sé si ustedes han visto, no sé si ustedes han visto elementos así. Por ejemplo, cómo se coloca según la norma? Es de list. Entonces viene un elementico acá. Esto es LG 1, 2, 3. Vea, pertenece al mismo lazo y es un indicador simplemente secundario. ¿Sí? Esto es por vasos comunicantes o por tubos comunicantes que simplemente cada vez que incremente el nivel acá, entonces digamos que el nivel venga por acá, entonces simplemente en el vaso, en una pequeña medida, va a estar indicando acá el nivel. ¿Sí? Entonces, este por fuera simplemente va indicando lo que va pasando por dentro. ¿Sí? O por ejemplo, nosotros podemos poner un flujómetro acá. Entonces vamos a poner un flujómetro de carátula y entonces simplemente lo conectamos acá y esto sería un FI, un indicador de flujo del lazo 1, 2, 4. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, elementos secundarios que no cumplen función dentro del lazo electrónico, ¿sí? Dentro del lazo automatizado, pero sirven como elementos secundarios de medida. ¿Entendido? Sí, ¿Algún profe. misterio? Sino que es muy simple. Realmente pueden ser muchos símbolos muy redundantes o traducciones raras o cualquier cosa, pero realmente es muy simple y da demasiada información. El esquema que acabamos de hacer y da demasiada información de todos los dispositivos, dónde están, qué hacen, cómo se comunican, cómo se hablan, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Pero me puede recordar, por favor, para qué servía esa válvula de la izquierda. Esta. Sí. Esta válvula es la que está manipulando el caudal para controlar el nivel del tanque. Ah, listo. ¿Sí? Por ejemplo, yo requiero, bueno, voy a empezar a abrir una cosita entonces y les muestro un ejemplito de control de tanque. Listo. Vamos a suponer en este momento, bueno, voy a poner acá un elementico adicional. Vamos a hacer un tercer lazo de control a ese tanque, pues. ¿Sí? Vamos a hacerle control de temperatura. ¿Cómo quiere que le hagamos el control de temperatura? ¿Por un intercambiador de calor? ¿Por un quemador eléctrico infrarrojo? ¿Cómo quieren el? Intercambiador de calor. Por intercambiador de calor. Perfecto. Entonces lo primero que voy a hacer es darme más espacio. Voy a borrar acá el LG para que me dé. Bueno, no lo tenía que borrar todo, pero bueno. Digamos que ahí ya. ¿Sí?
Vamos a hacer un lazo de control. Entonces, resulta que, por ejemplo, podemos calentarlo con vapor. Entonces, como lo vamos a calentar con vapor, lo primero que necesitamos, pues primero que todo, entonces sería un medidor un sensor de temperatura. Entonces nos venimos para la norma, ¿sí? Y entonces empezamos a buscar nivel. De temperatura, perdón. Entonces, expresión, temperatura. ¿Sí? Véalo acá. Elemento genérico sin termoposo. ¿Sí? O más abajito hay un termómetro. Inclusive por acá tenemos más, ¿sí? Con termoposo planchado. Y por acá en instrumento de equipo. Bueno, ya. Entonces digamos que vamos a usar un termoposo planchado. Entonces, simplemente sobre el tanque ponemos nuestro elemento de medida. Entonces, vamos a poner acá y simplemente de acá y con este. Y este es ¿cómo se le dice a un sensor de temperatura? ¿Cuáles serían la identificación? Sensor de temperatura. Sería T, T. T, Correcto. TE. T. TE, y digamos que este es el Asus 125. Bien. Este termoposo entonces le va a enviar señal. Este termoposo, este sensor de temperatura, entonces aquí está dentro del termoposo, simplemente le va a enviar, digamos que es un termopar, para que envíe de una vez una señal eléctrica. Entonces, a este termopar va a enviar señal eléctrica simplemente a un transmisor, que son los que van a condicionar esa señal. ¿Sí? El termopar va a enviar señales de milivoltios, toda ruidosa, toda fastidiosa, y simplemente usted lo pone. Por ejemplo, esta mañana me mostraron dos, tres transmisores de temperatura, y todos muy bacanos y hacen de todos. Eso simplemente acá. ¿Cómo sería ese? Digamos que también indica. Digamos que eh, que es un transmisor indicador. ¿Cómo sería? De temperatura. T, T. Correcto. Es un TIT. Es un TIT del lazo 125. Tal cual. ¿Sí? Entonces, finalmente se va a hablar con el PLC. Entonces vamos a hacer un PLC, que este PLC sí puede ser exactamente el mismo de arriba, simplemente indica que va a ser otro lazo de control, ¿sí? Digamos acá, entonces simplemente va a ser un controlador de temperatura, un TC del lazo 125, ¿sí? Ahí ya lo tenemos. Y tanto el controlador de nivel como el controlador de temperatura pueden ser el mismo PLC. Simplemente el esquema, como es por lazos de control, es así por aparte. Bien, listo. Entonces ahora viene por acá. Entonces, necesitamos dos elementos. Para calentar esto, entonces necesitamos, digamos que que lo vamos a calentar por, por vapor. Entonces vamos a hacer una tubería de entrada, una tubería de entrada de vapor y una tubería de salida de vapor. ¿Sí? ¿A dónde viene esto? Simplemente a un intercambiador. Voy a borrar estos y voy a poner más bien el intercambiador primero. A ver qué tanto espacio me va a quedar. Voy a suponer este intercambiador
¿sí? El cambiador de calor generalmente tiene dos entradas, dos salidas, ¿sí? La primera entrada es, por ejemplo, la de vapor, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que el vapor obviamente es un servicio, digamos que viene de la caldera de... ¿quiénes son los que tienen? Jennifer y Seba son los que tienen la caldera. Nosotros. No. Nosotros No, tenemos la profesor, caldera. ustedes tienen la columna de destilación. Ah, bueno, sí, pero nosotros somos una. Yo creo que Sí, era somos así. nosotros. Pero nosotros hicimos eso para una parte. No, pero probablemente la caldera como tal. Creo que es Ah, la caldera tomamos una, no pues nomás. Jennifer, Sebas Guerrero. Ah, Daniel no me puedo conectar finalmente. Listo. Entonces, no hay problema. Vamos a suponer que el vapor es un servicio, ¿sí? Y viene de donde no nos interesa. Entonces vamos a suponer simplemente que el vapor proviene de algún otro lado, ¿sí? Vapor. Bien, ese vapor simplemente lo vamos a regular. Entonces, ¿cómo se regula? Pues obviamente con una válvula. Las válvulas también están en la norma, ¿sí? Los símbolos de las válvulas. Entonces, si ustedes quieren saberlo, entonces está después de los transmisores, por ejemplo, acá está. Una excéntrica, una mariposa, una de bola, una genérica, vamos a ver si ubico la de globo así como rápido. Globo. Bueno, vamos a poner una de diafragma. ¿Sí? Vamos a poner una de diafragma. Entonces, entonces no es esta, sino una diafragma. Vamos a poner una válvula de diafragma. Y ahí ya está la válvula de diafragma. Pero digamos que esa válvula de diafragma va a ser servopilotada. ¿Sí? Y los actuadores también están acá más abajo. Debajo de las válvulas están los actuadores. Bien. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner un actuador de motor rotativo. Entonces, lo voy a poner simplemente esa bolita con una M. Véala ahí. Ya le puse. Y entonces, de esa manera, sí puedo hacer que mi PLC hable directamente con la válvula. ¿Sí? Porque simplemente con una señal eléctrica, él ya se posiciona. Y ella dejará pasar una cantidad de vapor necesaria para el intercambiador de calor. Si necesito que el sistema esté más caliente, abro harto, el vapor entra, calienta bastante. Bueno, estos dos me quedaron al revés. Voy a solucionarlo. ¿Sí? Este acá y este acá. Listo. Entonces, el intercambiador, que es un exchanger, entonces podemos ponerle, pues, obviamente como un equipo, entonces digamos exchanger 1, intercambiador 1, al igual que este sería el TK001, ¿sí? Entonces, necesito calentar, por ejemplo, necesito calentar el tanque, entonces envío más vapor, ¿sí? El vapor pasa por la válvula, esta válvula, deja pasar la cantidad de vapor, ese vapor llega acá, calienta el tanque, y a medida que va llegando, digamos que ya llegó a la referencia o al valor que nosotros queremos, entonces el sensor le dice, no, ya llegamos donde era, el transmisor le dice eso al controlador,
y el controlador empieza a cerrar simplemente la válvula. Y así en un lazo continuo. Observen, 3 lazos de control totalmente diferentes, ¿sí? Temperatura, flujo y nivel, pero siempre con los mismos elementos. Un sensor, un transmisor, un controlador de cualquier tipo y actuadores. ¿Sí? Si el actuador requiere, por ejemplo, adaptación, por ejemplo acá un conversor corriente a presión, o acá simplemente un controlador de velocidad, o acá ni siquiera necesita un adaptador. ¿Sí? Son 3 lazos de control haciendo cosas diferentes, pero con elementos, digamos, diferentes, pero con la misma filosofía. ¿Cuál filosofía? La filosofía que vimos la clase anterior, esta filosofía, esta de acá. Siempre lo mismo, ¿sí? Transmisor, obviamente el transmisor lleva consigo el elemento de medición, acá, el elemento de medición es el que está propiamente en proceso, o sea, los sensores, sensor está en proceso, sensor está en proceso, sensor está en proceso. Transmisor para estandarizar la señal, es decir, volverla a 0 a 10 voltios o 420 miliamperios, eso se lo transmite al controlador, el controlador hace su algoritmo y manipula el elemento final de control y eso hace variar el proceso. Muchachos, ¿alguna pregunta, algo raro, algo que no entiendan? Daniel. Ya ven más o menos la utilidad, la cantidad de información que genera un diagrama de estos. Sí, profe. Excelente. Listo. Entonces, ya con eso ya pueden hacer también la segunda parte es más, por favor, hagamos la primera. Bueno, hagan la primera a ver si se generan dudas. Del taller, presentación y talleres, taller PNID, taller diagramas PNID. ¿Sí? No estos, porque estos solo los ubican en la tabla, sino más de generación. Por favor, realicen el primer diagrama. ¿Sí? Tómense estos 13 minutos, hasta las 3:20 para hacer este primer diagrama. ¿Sí? Entonces dice, realice el diagrama PNID correspondiente para los siguientes elementos y de ser necesario utiliza el conversor IP. Profe, pues aprovecho para preguntarle, todos esos programas ya deberíamos de tener instalados, o usted qué va a decirnos cuando los vamos a instalar todos. Ya vamos a hablar de eso, Brian. Muchas gracias por recordármelo. Ya les concentre y ya vaya haciendo eso y ya hablamos bien concreto por si algo nos vemos miércoles, viernes o sábado. Ahí miramos. Listo, profe. Sí, bueno, fue el momento. Yo no sé si fue suerte, si fue por cosas de la vida, pero al 100% de las personas que hemos instalado este semestre, al 100% lo han instalado bien. A los de quinto, a todos los que o sea, a los que tienen computador, porque hay 2 personas que no lo tienen, a todos los que tienen computador les instaló perfecto. A los de noveno, los que lo conectaron el sábado, también le instaló perfectamente. No sé si es porque yo estoy ahí pendiente de todo, pero pues eso solo es darle next, 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 ya todo les ha funcionado muy bien. Entonces vamos a hacer lo mismo entre todos nosotros acá también. Vamos a hacer sesiones donde todos nos reunamos y todos vamos haciendo de forma paralela eh, la instalación de los software.
para que a todos nos queden bien. De todas formas, solo vamos a usar el TIA Portal, las actualizaciones y el WinCC. Claro que el TIA Portal trae un WinCC por defecto, entonces ni siquiera es necesario el WinCC. Vamos a, vamos a trabajar a ver cómo nos va. Ahorita cuadramos, ahorita cuadramos. Profe, otra pregunta, ¿y el parcial? Que es para dentro de 8 días, no sé, qué va a proponer? Eh, Propongo que me giren a la cuenta bancaria número tal. Eh, no, David, lo sigo pensando. Ah, listo, profe. Realmente no, en este momento todavía me es complicado tenerlo en mente. Vamos a ver. Listo, Pareja. profe. Sí, inclusive eso mismo nosotros debemos pasar ya la metodología de los parciales para el miércoles, o sea, en 2 días. Entonces, en 2 días ya vamos a saber cómo va a ser el parcial. Sino que yo creo que me voy a sentar el miércoles solo a hacer eso. Profe, qué pena, se me cayó el internet en el celular. ¿Qué toca hacer? En este momento, este primer lazo de control. Ustedes van a generar el diagrama del taller, del primer punto. Dice, Ah, realizar el diagrama PNID correspondiente al elemento, si sea necesario, utilice un conversor IP. Entonces, con estos elementos, ustedes van a hacer eh, el, el ejercicio, con este primer, para saber que todo quedó claro. listo, pues ya voy a intentar hacerlo. Bien. Profe, ¿no tanque o qué? No, es que no entiendo. Flujo, ¿dónde se controla flujo? Una David? tubería, una tubería. Tubería, entonces simplemente un palito, sí, una linecita, así como la que Tubería, nosotros tubería. hicimos acá, ¿sí? Ah, listo, profe. Una sola línea y allí pone todos los elementicos. Listo, listo. Listo, David.
Llegué, profe, llegué. Entonces, Dani, ¿cómo vamos? Noches, compañero. Dani, hagas este ejercicio, muchas gracias. Ese ejercicio con esto que Ya, con esto que hicimos hoy. ya. Abre, pues, profe, ya arranco. Dani, no se había podido conectar ni por el celular. No, profe, no me dejaba por ningún lado. Ah, vea, Y cuando pues. logré conectarme en la clase, no tenía audio. Y fui a reiniciar el computador y se puso a actualizar. Y yo, no, me crea marica. Y ahorita me repito la clase. Ah, bien, bien. Tengo mis serias dudas. Dice, oh, cállese. Profe, Señor, también tenemos que hacer el tanque, el transmisor y todo eso. el tanque no, porque usted controla flujo en tubería. Ok, Sí, entonces lo único que necesita hacer es la tubería y ahí coloca todo el lazo de control. listo, listo. Voy a ver entonces. Listo, 2 minuticos para que termine el ejercicio.
¿Alguien quiere compartir ya? ¿Alguien lo terminó? No, profe, no hay que toca cambiar. Como estoy en el celular, me toca que abrir las diapositivas aparte y todo eso. Ah, bueno, ¿y de los demás? Yo, no, espera, que no conversó IP. Ya yo. Ya casi, profe, solamente me falta la válvula. Ah, bueno. Ahí están los dibujitos en las páginas de abajo, después de los sensores. Profe, ese PLC de tablero es controlado por el personal. No lo dice, usted lo define. Ok. Profe, Señor, si se alcanza a ver algo, ¿no? ya miro porque no está en esa pantalla, ya voy a mirar. Vamos a ver. Don Anuar. Sí, sí se alcanza a ver, entonces. Listo, miramos a ver. Él dice, un FE. Este FE tiene un símbolo específico. Ah, lo siento. Sí, miremos a ver. Dice que ese FE es por placa de orificio. ¿Sí? Por placa de orificio, Ah, no, ya no había ya visto. se lo. Sí, miremos a ver por placa de orificio cómo es. Pero quédese un segundito que ya lo miramos. No. Pero ¿dónde está Fer? Es el número. Todavía no he llegado. Véalo ahí. Número 6. Sí, es el simbolito de placa de orificio. Y luego eso se lo. Uy, ¿por qué lo quitó? Listo. Eso se lo envía bien a un transmisor indicador de flujo. Luego de forma eléctrica se lo transmite a un. ¿Qué dice ahí? A un FIC. No dice el número. ¿Qué número de.? Ah, no, sí, 101, qué pena, ya llegó la imagen. Esto a un conversor IP y finalmente a una válvula. Déjenme ver la válvula. ¿Esa válvula era de qué? Dice que es de mariposa. ¿Ese es el símbolo de la mariposa? Profe, es que no mire los nombres, la verdad. Ah, qué belleza. Ah, no, tiene que ser. Ya le muestro el símbolo de mariposa. Véala acá. Es el simbolito de la válvula de mariposa. Bien. Abre, Bien. pues, Listo. bre. No, profe, nos vemos en la asesoría.
Pero Profe, entonces me dijeron, usted me dijo que habían entendido. Sí, eso pensé. Eso pensamos todos, weón. Listo, ¿alguien más lo hizo? Profe, ¿cómo hago para compartir una foto en aquí? Por web WhatsApp. Ok, porque por acá por la plataforma increíblemente no lo permite. ¿Cierto? Ah, punto. Por web WhatsApp y la abrimos ahí. O si quieren envíela al grupo que yo lo tengo abierto. Tengo abierto el WhatsApp. Ok. si usted no aclara, profe, nadie dice nada. Ay, si ustedes son unas bellezas. Le dije, Mancho, si quieren envíela ahí al grupo que acá ya lo tengo abierto. Ya tengo en pantallazo. No lo sé, Rick. No, pero yo estoy haciendo meras bolitas y no sé qué estoy haciendo. No, o sea, es como así, por bolita y no. En ese grupo. Listo, vamos a ver acá. Listo, ¿todos logran ver el de Juancho? No, Véalo allá. ahí en mi pantalla. Listo, entonces dice, un FE, bien, envía señal a un FIT que Profe, yo no estoy está, en ese que lo grupo. puso en gabinete. Uy, pero puso el controlador en campo. Entonces, no. Y juepucha, y conectó el controlador en la línea de la válvula. Emparamos el controlador. Profe, yo no estoy en ese grupo de No sirve. PLC2. ¿No? No. Ah, es el de Brian, don Brian. Puso emparamó el controlador, pegó el controlador a la Esa no tubería. es mi foto. Steven es una verga, ni yo que no estuve en la clase hago esas estupideces. Eh, yo tengo aquí a. Ay, sí, señor. Don Juan, ¿y usted por qué no está en el grupo? No sé, profe, tengo Steven no lo ha tantos grupos, agregado. ni cuáles. No me han agregado, profe. Y Discriminante. entonces, ¿usted cómo enteraba de todo? Es culpa de Steven. Yo no sé, Steven. yo miraba lo que publicaban en otras partes, yo no sé. Ay, güey, pucha. Bueno, entonces ahí ya estamos en el grupo. Ah, bueno, don Brian, no. Entonces acá tiene. Bueno, el problema más inmediato es que si puso el controlador en la misma línea de la válvula, o sea, en tubería. Entonces ya nos dañó el PLC. Lo segundo es que al controlador le llegan puras tuberías, nada de señal eléctrica. ¿Sí? Y lo tercero es que al controlador le sale señal eléctrica y se comunica con la válvula por un actuador. Porque si usted le manda de 0 a 10 voltios a una válvula física, pues ella no va a hacer nada. Entonces usted le pega los cables a una válvula y pues no hace nada. Listo. Listo. Vamos a ver aquí a don Juan. Entonces, don Juan, ole, aquí, esperen un segundito a ver si la podemos rotar. Listo, entonces. Listo. Tenemos acá el de Juan. Entonces nos dice, la tubería entonces comunica, perfecto, un sensor, elemento primario de medida, por placa de orificio, con un transmisor indicador de flujo que está en gabinete con un controlador, pero bueno, hay un problema, es que del transmisor le están dando una tubería al controlador y no señal eléctrica.
¿sí? Igual con la señal eléctrica de acá están mandando simplemente un tubo. Digan, es que la tubería de conduit sin mandar los cables, Es le iba a decir. ¿sí? Y conversor controlador y Por eso bien, la tubería, profe, el cable. listo. Don Brian, sí nota acá cómo se habla el controlador con la válvula, aparte del proceso. Sí, ya veo la Perfecto. diferencia. Listo. Acá hay unos problemitas, ¿sí? Y es este. Qué pena, voy a descararme. Entonces voy a poner a YouTube. Voy a enviarles este link, por favor, todo lo abren. Les voy a mandar ahí a la plataforma. ¿Dónde está? Por todos abramos el videito y gastémonos los 3 minuticos que demora. Sí, por favor. Uno de los métodos de medición se basa en el principio de presión diferencial. De unos 300 años, un físico y matemático suizo llamado Bernoulli descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad de un fluido que circula a través de una tubería. Un físico italiano llamado Venturi también desarrolló experimentos con fluidos y en 1797 usó el primer caudalímetro para tuberías. Ahora es conocido como el tubo de Benfica. ¿Ya todos lo están viendo? Y distribuidas por un sistema que brillan todos, mostrando propiedades completas. Así es como funcionan los caudalímetros por presión diferencial. Tienen una tiempo largo a través de la tubería. Listo, muchachos, ¿ya lo vieron?
20 segundos. Listo. Un ejemplo de esta restricción es la placa orificio. En las paredes de la tubería hay dos orificios ubicados antes y separadas por un diafragma. Es posible medir con precisión presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando el fluido no se mueve, la presión antes de la acción de la placa es básicamente la misma. Listo, muchachos. Yo creo que ya vieron la parte importante que era el principio de funcionamiento. Entonces, ¿quién nos resume cuál es el principio de funcionamiento de la placa de orificio? Más bien, de la medición por presión diferencial, midiendo flujo. Pues que, o sea, lo que hace es, por mediante, como tipo de las dos tuberías que tiene el sensor, por decirlo de algún modo, mide la presión que hay a cada lado cuando se reduce el caudal. Entonces, mediante esa presión es que logra hacer, mediante esa diferencia de presiones que logra hacer la medida. Tal cual, tal cual. Entonces, simplemente, cuando ponen la restricción de orificio, sí, puede ser un solo orificio, pueden ser múltiples, entonces hay una caída de presión a la entrada y a la salida. Lo que miden es esa caída de presión y la diferencia entre ellas tiene una relación directa matemática con el flujo que está pasando por ese momento. ¿Sí? Entonces, usando de principio, el que está acá. Entonces, no es porque usted, no es que esté mal, por ejemplo, el de Juan está muy bien. Uy, ¿qué pasó acá? Cuando empiezas a escuchar voces, pues tu maestro de clase, ay, ay, ay. Entonces, realmente, el diagrama es casi el de Juan. ¿Sí? Simplemente con la diferencia en la medición del sensor. ¿Sí? Por el momento, entonces, va a ser, apenas que yo dibujo en el celular, para que me aparezca ahí, apagadito. Listo, entonces, tengo la tubería. ¿Sí? Tengo mi placa de orificio. ¿Sí? Son dos lineecitas. Y aquí viene el cuento. Él envía señal al transmisor es por un capilar. ¿Sí? Realmente por dos capilares. ¿Sí? Entonces, este cuento de los capilares tiene que ser es con esto, una línea y dos X. Pero es porque yo ya sé cómo funciona el cosito. Entonces, este simplemente es el sensor de flujo, ¿sí? Y es el 101. Y él envía dos señales al transmisor de flujo, no creo que también es indicador, ¿sí? 101. Entonces simplemente él envía dos líneas por capilar. Capilar es un tubo muy pequeño para presión, ¿sí? Y finalmente este ya envía señal eléctrica, que fue el otro error de Juan, a un PLC, a un controlador de flujo, ¿sí? Este es más o menos, y entonces ya ahí a la válvula, y en fin, ya a lo demás que tenía Juan, ¿sí? Pero la parte principal o lo más duro de saber era esto, ¿sí? Placa de orificio, y por tubo capilar le envía señal al transmisor. ¿Medio entendido? Sí, profe, yo creo que ya más claro. Bien, digan, ahora sí, donde usted lo dice, parece tan fácil. Sí, profe, usted lo habla y para él lo más de fácil. No, pero es que es por lo que uno apenas está empezando. Totalmente, muchachos, es porque ustedes, pues, porque es complicado pues conocer los principios de funcionamiento cuando uno ni siquiera ha tenido un transmisor en la mano.
Sí, entonces, inclusive yo conozco muy poquitos físicamente. Sí, la Vamos para el mayoría. Sena, profe. No me diga eso, que tiene muy buenas cositas. Bueno, para, Uy. entonces, lastimosamente, pues el tiempo ya no dio para avanzar más en tema. Entonces voy a hacer dos cosas. Lo primero, les voy a mostrar un lazo de control aquí hablándose. Entonces, para allá. Ya se acabó la clase, siento que solo han pasado como 15 minutos. Y llegó faltando 20 minutos. Tenemos acá un tanquecito de nivel, ¿sí? Inclusive, en la parte superior tenemos la válvula de control, la válvula de entrada, ¿sí? Con su obturador correspondiente. ¿Sí lo ven acá? Y en la parte inferior tenemos otra valvulita, que es la que me va a servir de perturbación. Pero la válvula que me controla el sistema propiamente es esta superior, es esta de acá, ¿sí? Tenemos un transmisor, inclusive le voy a poner el nombre lever meter. Este es un transmisor de nivel y es por sonda. Si notan, hay un tubo completo que cruza el tanque hasta la parte de abajo. Eso es uno por conductividad, ¿sí? Entonces solo puede medir fluidos conductores, como el agua. El agua es conductiva y dependiendo de la cantidad de impurezas, su conductividad va a ser mayor, pero el sensor es tan bueno que de agua puede medir, ¿sí? Esto se habla con un PLC que supuestamente está en este gabinete, ¿sí? Supuestamente está en este gabinete. Entonces aquí está el PLC, entonces el PLC recibe la señal del sensor, que en este caso, del sensor transmisor, que en este caso es este medidor de nivel, y le envía la señal a la válvula, de tal forma que se pueda controlar de manera adecuada el tanque, este nivel. Entonces, por ejemplo, voy a darle, entonces aquí al lado derecho, tengo una pequeña interfaz hecha en WinCC, donde estos parámetros de aquí son los del algoritmo de control, que es un PID, un proporcional integral derivativo. Pero lo que me interesa es acá. Entonces simplemente le voy a dar un set point démosle un set point de 200. Pues simplemente 200 y le doy que inicie el algoritmo. Cuando inicie, van a notar lo que hace el obturador de la válvula. Se va a poner al máximo. Ahí. Abrió la válvula al máximo y, mucha pelota. Y el nivel empezó aquí a variar. ¿Sí? Se manipula el caudal con la apertura de la válvula. ¿Sí? Ahí va el nivel para arriba. Ahí va el nivel para arriba, para arriba, para arriba. Y cuando llegue a 200, el sistema o el algoritmo debe tomar decisiones con respecto a la posición de la válvula para sostener ahí. ¿Por qué? Porque no es un sistema estático. En este momento, esta válvula de aquí abajo está abierta al 50%. Yo lo llamo perturbación. Es decir, que el sistema no es un tanque cerrado, sino un tanque del cual entra una cantidad y en el mismo tiempo sale otra. Es un sistema dinámico. ¿Sí? Entonces, si fuera estático, simplemente él cuando llegara a 200, pues frenaba y ya, eso era todo. Pero en este momento tenemos un sistema dinámico porque a la salida de la válvula está ahí pues una salida constante. Salida que debe ser calculada y es calculada realmente por la parte integral del algoritmo. Entonces vamos a ver lo que pasa cuando llegue a 200. Aquí van 160, 170. La señal de control, es decir, la posición de la válvula es la línea roja. La línea azul es el nivel real y la línea negra es el set point, es decir, la referencia, lo que yo deseo. Por ejemplo, ahí, como empezó a acercarse al sistema, entonces él ya empieza a disminuir. Ahí, llegó a 200 y se nos pasó 5 litros por decir algo, entonces el sistema reacciona y deja de aplicarle tanta señal. Y
corre y corrige algo que se llama el sobrepaso, que es ese 5% de más, hasta que el sistema se estabiliza de forma adecuada. ¿Sí? La roja es el movimiento de la válvula. Hasta que ya el sistema queda totalmente estable. Profe, ¿nosotros tenemos que hacer eso? No, señor, esto se ve en octavo y noveno. Estos son fundamentos de Gracias a control. Dios. Es el algoritmo. No, señor, eso ustedes tienen otro trabajo más dispendioso de ingeniería. Bueno, entonces ahí va. Entonces, por ejemplo, yo acá yo les mencionaba que tiene una parte proporcional, que es una multiplicación, una parte integral, que literalmente es una derivada, una integral y una parte derivativa, que literalmente es una derivada. Por ejemplo, si notan, el sistema tuvo que oscilar mucho para que el sistema quedara en 200. Si notan, y solo en concepto, y ustedes no lo deben saber ni nada, o sea, pues no es hora, es porque la parte integral tiene muy poco tiempo. Estos son 7000 milisegundos, es decir, 7 segundos. Lo voy a subir al doble, a 14000 milisegundos. Y voy a cambiar de set point a 150. Y vamos a notar que el sistema, como le cambié la parte integral, ya no va a variar tanto. Si ve, aquí hizo varias oscilaciones. Vamos a ver, lo aumenté a 14000, acá el sistemita. Si notan, se cerró totalmente la válvula, ya no está cayendo caudal. Y esta vez, a medida que se va acercando al set point, que es la parte negrita, el sistema no lo deja, bueno, se supone que ya no lo va a dejar pasar, ya no va a tener ese gorrito de más. Vamos a ver qué va a ocurrir. El sistema ya llegó a la referencia. Ah, bueno, sí, todavía tuvo uno, pero muy pequeñito. Sí, ya el sistema se exigió mucho menos. Ahí ya casi está, inclusive si no vas para la simulación, está en 150, casi exacto. Vea, ahorita le tocó brincar mucho al sistema y ya no. Último ejemplito, le voy a poner la parte integral en 20 segundos, que es un valor que quiera, y lo voy a aumentar a 180 el set point. El sistema empieza, la válvula empieza a abrirse y todo está en la misma cosa que vimos, en la misma configuración. Transmisor, transmisor, controlador, actuador. Y noten la figurita, como le aumenté más el tiempo integral, esta vez ya no debe pasarse ni un solo poquito. O sea, aquí viene creciendo y ya no debe pasarse un solo litro o un solo metro cúbico. Realmente no he podido saber qué medida es. Yo le puse litros, pero pueden ser metros cúbicos. ¿Sí? Ya no debe pasarse ni un poquito. Y a pesar de que el sistema es dinámico, él lo permite. ¿Sí? Ahí ve, ya llegó a la referencia y no se pasó ni un solo poquito. Última cosita, voy a perturbarlo, es decir, voy a abrir harto la llave de abajo. Voy a abrirla al 90%. Abrir la llave al 90% en la parte de abajo. Para el sistema eso es una perturbación. Sí, en ese momento él se dio cuenta y empezó inmediatamente a corregirlo. ¿Sí? Y el sistema tiene que retornar nuevamente a 180 y todo se hace de forma matemática. No hay un solo if, no hay nada pues de programación estática, ¿sí? No hay ninguna condición, simplemente es el algoritmo continuo, constantemente interactuando con el sistema. ¿Sí? Entonces esto es un pequeño ejemplo de esa bucla, de todo esto que estamos haciendo. Por ejemplo acá, este sería nuestro sistema de nivel, que propiamente es este que hicimos ahora. Un transmisor, claro que este no es por radar, sino que este es por conductividad, hablándose con el transmisor, con un controlador y con un conversor para la válvula. ¿Sí? Ahí vean, ya volvió a 180 y en la gráfica ya lo controló perfectamente. Ya lo volvió a llevar. ¿Sí? Entonces ahí ya, esto es un ejemplo de sistema de control. ¿Sí? Y si notan, y lo último que les voy a mostrar, y ni siquiera es del sistema de control,
Si no, creo que ya lo había mostrado. Aquí tenemos nuestro transmisorcito. Aquí hay un transmisor de de presión diferencial por placa de orificio. ¿Sí? Si notan, como hijo de madre me acerco más, pues. Aquí. Ya. Si notan, es un transmisorcito de presión diferencial que tiene dos tuberías. Si notan, esas dos tuberías son los dos capilares que desde adentro tiene la placa de orificio. Esto es un flujómetro por presión diferencial con placa de orificio, tal cual como lo acabamos de ver en el video. ¿Sí? Entonces eso era lo que les quería mostrar para ya finiquitar la clase. Ahora sí, muchachos, necesitamos entonces descargar, instalar y poner en funcionamiento toda la parte de TIA Portal con ese nuevo software. Entonces, para ello, necesito que todos tengamos el TIA Portal y varias cositas. Sí, yo les había enviado un link, no sé si ya descargaron los elementos de ese link. Profe, a mí solo le faltan las actualizaciones y ese software de industria. Listo. Sí, sí. Bien, para que no vayan, entonces, en esa parte del drive, bueno, voy a hacer dos cosas primero. Para quienes no lo hayan descargado, el TIA Portal, ni el TIA Portal ni las actualizaciones, les voy a enviar dos links que lo puedan descargar más fácil porque el drive está generando mucho problema. Sí, entonces es este. Vamos a PLC2. Ese TIA Portal versión 13 es el TIA Portal como tal. Para quien no lo tenga o no lo haya descargado, allí lo puede descargar. Y las actualizaciones propiamente son estas. Profe, ¿y ese sí está funcionando para todos los computadores? Solo para Windows 10. Ah, bueno, está bien, sí, pero sí instala bien en el Windows 10. Hasta el momento, absolutamente a todo el mundo le ha instalado. ¿Sí? O Profe, la sea, actualización es todos los de siguiente. quinto y todos los de noveno lo instalaron y funcionó perfecto. El TIA Portal SP1, que es el Support Package, es decir, la actualización, pesa 11 gigas. El TIA Portal Sí. pesa 6 gigas. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Y con esos dos nos defenderemos muy bien. Y desde el Drive, y en el Drive, yo les mandé una invitación, ¿todos la recibieron? ¿O se las vuelvo a enviar? Reenvíela, profe, por favor. Listo. Yo les voy a reenviar. Y desde el Drive solo tienen que descargar 3 elementos. 3 elementos, no 13. 3 elementos. Listo, desde acá, entonces tenemos Windows 10, Windows 10, Windows 10, compartido, mi unidad. Acá, ya. Entonces les voy a enviar la invitación a la carpeta. Bueno, y más que eso, muchachos, ¿cuándo lo pueden tener descargado para que todos nos reunamos? El miércoles estará bien, miércoles en la tarde. Profe, pues ya puse a Profe, pues yo descargarlo. tengo clases a las 4. Nos podríamos ver entonces a las 4. ¿Para Con qué, todo, profe? Perdón. para instalar todos los software. Sí. Ah, yo ya tengo todo. ¿Sí? Ah, listo. Entonces nos vemos miércoles a las 4 de la tarde. Por el momento les voy a enviar la invitación a la carpeta y les voy a decir quién descargar de la carpeta, porque obviamente no tienen que descargar todo. Inclusive lo que van a descargar de la carpeta es lo más liviano de todo. Sí, descargan 10 minutos todo.
¿Qué van a descargar de esa carpeta? Bueno, cuando accedan, hay varios archivos. No, entiendan, esperen, envío la invitación para que todos lo abran de una vez. Uy, profe, ya puse a descargar esa actualización y dices que un día. Sí, señor, más o menos. Depende de su Uy, internet. con 50 gigas. Sí, Digo, 50 megas de internet. sí está raro. Ah, no, ya bajó a Listo. 5. Las 5 horas, ¿no? Eso mientras lo agarra. Claro que por ahí uno de quinto me dijo que tenía un internet muy malo y descargó en 2 días, pero no le falló. Cosa que en el Drive, si va al 90%, 99% y falla, ¡pum! Grave. Mientras que en Mediafire, si no tiene problema. Listo, a todos les tuvo que haber llegado la invitación al correo institucional. De allí los va a enviar a esta carpeta. De esta carpeta solo van a descargar las carpetas que dicen SIM-EKB y comunicación con Factory.io. Esas dos. SIM-EKB y comunicación con Factory.io. Y obviamente el Factory.io, que es un punto .zip. El resto son los software de los de quinto, entonces pues, no es necesario descargarlo ni nada. Profe, perdón, ¿cuál es el archivo? Las dos, hay 3 carpetas, van a descargar 2. SIM-EKB y comunicación con Factory.io. El TIA Portal versión 13 es el que ustedes están descargando de Mediafire. ¿Ese tiene KB qué es? SIM-EKB es el licenciador. Ah, para crashearlo. Licenciarlo. Sí. Ah, ya sé cuál es. Listo. Y comunicación Factory.io simplemente es un archivito para que comuniquen los dos software, el TIA Portal y el simulador ese. Y uno más, que es el Factory.io. Profe, no me llega la invitación. ¿No? Vamos a ver si usted no está acá o qué. Usted no se llama. Sí, Daniel Álvarez, yo la envié. Profe, del Factory.io y qué más. Factory.io y las 2 carpetas. Una carpeta que se llama SIM-EKB. Una carpeta que se llama SIM-EKB y la otra carpeta que se llama comunicación con Factory.io. Profe, yo me voy a salir porque ya tengo quiz. Entonces hablamos después, gracias. Chao, Karen, que te vaya bien. Lo mismo, profe, estamos hablando. Vemos, Eva, se cuida. Chachos, Igualmente, chao, profe, gracias. se me cuidan todos porque yo también entro ya a clase de dinámicos. Entonces, cualquier cosa, estamos hablando, piloción con el taller, no sé, pues la tarde, que es larguito. Y, ¿cómo? El sistema dinámico es porque me volvió a explotar esto. Bueno, vemos pues en sistemas dinámicos. Chachos, estamos hablando, muchas gracias por... Nos vemos mañana. Está bien, profe, vamos pues. Me cuidan.